Muy buenos días, estudiantes del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad, los estudiantes de tercer año de secundaria para darle continuidad a la clase de ciencia y tecnología. Y en esta oportunidad vamos a hablar en la parte de química de la tabla periódica moderna. Vamos a conocer lo que es la tabla periódica moderna y a dónde están ubicados algunos elementos y grupos y otras cositas por descubrir. Dice así. La tabla periódica describe la forma como se relaciona la configuración electrónica de un elemento con su ubicación en la tabla periódica, debido a su grupo y periodo, ¿ok? Entonces, la tabla periódica moderna es un formato que muestra de manera organizada los elementos que existen en nuestra naturaleza y aquellos obtenidos en laboratorio. Es una de las herramientas más ampliamente usadas en la ciencia para el estudio y comprensión del comportamiento físico y químico de la materia, ¿ok? ¿Cómo están ubicados los elementos químicos en la tabla periódica? Pues de la manera que lo estamos viendo a continuación. No sé si se recuerdan que la vez pasada hablábamos de este tema. Los elementos químicos están ordenados en base a su número atómico, que se representa con la letra Z, de manera ascendente. Es decir, tenemos el cromo, ¿verdad? Tenemos el bromo, y ahí nosotros nos vamos a dar cuenta quién es su número atómico. En el ladito, acá donde estoy señalando con el cursor, vemos el cromo, el bromo, el boro, perdón. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver su masa atómica y vamos a ver su número atómico. Eso lo estudiamos la clase pasada, ¿verdad que sí? Entonces ya nosotros deberíamos saber este tema. De esa manera están ubicados los elementos en la tabla periódica. Y bueno, muchísimas cosas más que tenemos que descubrir. También tenemos los periodos y los grupos. Recuerden que los grupos están en su tabla periódica. El que tiene la tabla periódica ahí, al final vamos a ver si se la muestro. El que tiene la tabla periódica, cuando abre la tabla periódica, tiene unas flechitas hacia abajo. Todo eso son los grupos. Las columnas verticales son los grupos. Son 18 columnas y esos son los grupos. Los periodos son las 7 filas horizontales que me señalan hacia dónde va eso, ¿no? Lo que son los periodos. Entonces, la relación con la configuración electrónica, los elementos de un mismo periodo tienen el mismo número de niveles de energía. Nivel de valencia 3, periodo 3, nivel de valencia 3, periodo 3. Estamos hablando de dos elementos químicos distintos, pero que al final tienen una configuración parecida. Eso es para que más o menos tengamos una idea. La relación de configuración electrónica, los elementos de un grupo tienen el mismo número de electrones en el último nivel de energía. Por ello, se comportan químicamente de manera semejante, ¿no? Tenemos el litio en el nivel de valencia primero y el nivel de valencia, el K también está en el primer nivel de valencia, ¿ok? Los bloques de la tabla periódica. En la tabla periódica tenemos unos colores, tenemos S, D, P, F. Esos colores, ¿qué significan, profesor? Perdón. Esos colores lo que significa es para tener una ubicación más precisa de lo que son los elementos. Los elementos se pueden clasificar por la ubicación de sus electrones de valencia, como por ejemplo los colores verde, naranja y amarillo. Todos deben de tener esa tabla moderna. Representativo, el verde, representativo, la configuración termina en S o P, la configuración de esos electrones. El naranja de transición, la configuración termina en D. Los amarillos, la transición interna de la configuración termina en F. Eso es un orden más o menos específico de cómo están ellos, pues. Los grandes grupos de la tabla periódica identifican los principales grupos de la tabla periódica. Y vamos a ver los principales grupos de la tabla periódica. Profesor, ¿de qué me está hablando? En la tabla periódica nosotros tenemos esta configuración que están viendo a continuación. Son todos los elementos que tenemos. Y, profesor, una pregunta. ¿Cómo yo ubico, por ejemplo, si usted me dice, dame el nombre de 5 metales? Entonces usted va a ubicar donde está acá, estos son los metales, ¿ok? Los metales. Están los metales de transición, los metaloides, los dos metales y los gases nobles. Eso que está usted viendo ahí, debería de decirlo su tabla periódica también, ¿ok? La tabla periódica le indica a usted cuáles son los metales, cuáles son los gases nobles. Bueno, hay unas que están más específicas, hay unas un poquito más antiguas que no me lo dicen, pero las que son de pronto más modernas,
me identifica cuáles son los metales de transición, los metaloides, los no metales y los gases nobles. Profesor, ¿y por qué me habla de este tipo de elementos así separados? Porque nosotros cuando estamos haciendo experimentos o cuando estamos trabajando con la tabla periódica, de pronto en un ejercicio decimos, usamos los metales del grupo 1 y periodo 3. Entonces tú dices, pero ¿por dónde voy? Entonces ahí tú te vas a ubicar en el grupo, en el periodo, vas a buscar exactamente el metal y es la única forma de encontrarlo. Porque a veces, bueno, con esas, nos piden ejercicios con algún tipo de configuración. No necesariamente voy a tener que ocultarle el ejercicio para que usted se mate en la tabla periódica, no, sino que a veces no son tan fáciles de ver los ejercicios, ¿ok? Ok, los metaloides, perdón, los metales generalmente tienen brillo, son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio, que es el líquido, ¿no? Buenos conductores de calor y electricidad, dúctiles y maleables. En general, se presentan altos puntos de fusión. Son los que tienen ustedes en su tabla periódica. Los no metales, el hidrógeno, cloro, oxígeno, flúor, son gases. El bromo es líquido y el resto de los sólidos quebradizos, generalmente opacos. Más los conductores de calor y la electricidad. Los sólidos no son maleables ni dúctiles, perdón. Son puntos de fusión, tienden a ser más bajos comparados con los metales, alta electronegatividad. Esto es para que nosotros más o menos entendamos a manera de teoría lo que acabamos de ver en la tabla periódica, ¿ok? Porque lo que nos interesaría más es conocer cuáles son los metales, cuáles no son los no metales, y bueno, obviamente usted está viendo ya la configuración que se le está dando ahí, ¿ok? Los metaloides poseen propiedades metálicas, así como no metálicas. En general son elementos sólidos y con cierto brillo metálico. Son semiconductores. Los metaloides son semiconductores. Son, bueno, ahí ustedes lo están viendo, usados para algún tipo de experimentos específicos, ¿no? Los gases nobles se encuentran como gases monoatómicos, relativamente no reactivos. Poseen 8 electrones en el nivel de valencia, tienen solo 2 electrones y presentan un estado de oxidación 0. Estos son los gases nobles, ¿ok? Y bueno, algunos grupos especiales de interés, que son los que tenemos acá, que es ya lo que más nos podría interesar, es los metales alcalinos, los del grupo A, los del grupo B, los halógenos, grupo A, gases nobles, y en esta tabla, nosotros, así debería demostrarse nuestra tabla periódica. De esta manera debería demostrarse nuestra tabla periódica. ¿Por qué? Porque como se lo decía yo, de pronto yo les digo a ustedes, vamos a buscar en el grupo 18, entonces nos vamos al último, que estoy señalando acá con mi cursor, y digo, bueno, vamos a buscar un elemento químico que coincida con el periodo 7, y busco el periodo 7 y el grupo 18, y voy a encontrar el último en esta esquina. Y ahí yo voy a decir, ok, ese pertenece a qué grupo, y usted me va a decir al grupo A. Profesor, no entendí. Bueno, aquí está el grupo A, pues en ese grupo está ubicado, se lo estoy señalando con el cursor, con mi ratón, con mi mouse, como usted lo quiera llamar, ¿ok? Entonces, esto es precisamente para no perdernos dentro de la tabla periódica. Es una manera de centrarnos en lo que es la tabla periódica, ¿ok? Y por último, el estado físico de los elementos en la tabla periódica se encuentra y se muestra en estado físico el elemento de la tabla periódica de 25 grados centígrados. Entonces, en líneas generales, ¿qué es nuestra tabla periódica? Es para poder ubicarnos y para que los científicos también tengan claramente algo interesante que mostrar y la facilidad de encontrar de pronto algunos metales, algunos gases y poder trabajar de manera más organizada. De eso se trata, ¿no? Nosotros vimos la clase pasada cómo era posible o cómo no era posible que ellos decían de pronto, bueno, no nos organizamos bien cómo tener la tabla periódica. No sé si se acuerdan que el lunes vimos esa clase. No nos ponemos de acuerdo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces de pronto llegaron otros científicos, la reagruparon, la reorganizaron para que formara parte de algo
más moderno y más significativo para que los científicos no pasaran tanto trabajo a la hora de trabajar. Y bueno, y ahora ustedes que están trabajando con esto y obviamente funciona mucho mejor a la hora de trabajar fácil, pues más fácil, que sea más fácil el trabajo. Espero que haya sido de su agrado la clase del día de hoy, que hayan aprendido mucho más acerca de la tabla periódica y que bueno, que sea de mucho agrado para ustedes conocer un poco más del tema. Es sencillo el tema, ya que solamente quería mostrarles más o menos de dónde están los grupos, los periodos y algo sencillito de la tabla periódica. Es importante que la conozcamos. Ya más adelante vamos a seguir también practicándola. De pronto cada quien con su tabla periódica, ya les diré el tiempo para que cada quien tenga su tabla periódica. Y de alguna manera, lo que acabamos de ver hoy, con grupo, periodo, y dónde están organizados, cuáles son los gases nobles, cuáles son los metales, usted les puede decir por acá mismo, de pronto cuando yo les diga, dime dónde se encuentra la plata, usted me dice, bueno, está en la parte de aquí, está en el grupo tal, pertenece al periodo X, y así. De esa manera aprendemos un poco más también acerca de la tabla, poniéndola en práctica, ¿no? Espero que hayan comprendido bastante y que hayan prestado mucha atención para que sea más significativa la clase del día de hoy. Que tengan un feliz día y muy buen provecho.